Ahí estaría. Ok, entonces, el día de hoy, como ya comentamos, antes de empezar la sesión, vamos a estar viendo un nuevo método relacionado con los ABL. Entonces, es un método que me parece muy interesante, que nos permite recorrer, es un nuevo recorrido, un algoritmo que em, fue creado como manera de recorrer el árbol, con una característica muy interesante, que es que no ocupa o no genera espacio extra para poder recorrer dicho árbol. Este método es em, llamado o se conoce como Morris transversal. ¿Ok? Entonces, este método se basa en poder ah, estar realizando el recorrido de nuestro árbol. Lo realiza este de o sería el equivalente a un recorrido in order, ya que nos genera como salida nuestros elementos ordenados de menor a mayor. Entonces, si partimos de un árbol binario de búsqueda, entonces el resultado pues es, como comenté, los elementos ordenados de menor a mayor, en este caso, ¿no? Si nosotros no estamos utilizando un árbol binario de búsqueda, sino un árbol binario normal, am, pues simplemente vamos a obtener los elementos de nuestro árbol, que sería am, el mismo resultado que obtendríamos de un recorrido in order, solo para tenerlo en cuenta. Bien, entonces voy a partir de un am, árbol con el que vamos a estar trabajando. Vamos a estar viendo cuáles son los pasos para ejecutar am, dicho algoritmo, y vamos a ir viendo cómo se comporta el algoritmo en nuestro árbol de ejemplo. Entonces vamos a construir aquí un árbol primero. Voy a colocar aquí el 10. Voy a colocar el... mm, aquí un 5, un 20. Lo de este lado, voy a separarlo así un poco más. Y de este lado voy a colocar, vamos a poner aquí un 8, 9, y de este lado un 6. Aquí voy a poner un 3, un 4, 2, y de este otro lado voy a colocar 14, 12, 18, y de este otro lado voy a colocar un 40, 35 y un 60. ¿Ok? Entonces, partimos de este árbol. Vemos que es un árbol binario, primero. Segundo, es un árbol de búsqueda. Sí, se cumplen las condiciones de que en donde para cualquier nodo dentro de nuestro árbol, su hijo izquierdo es menor al mismo, mientras que su hijo derecho es mayor o igual. Si recorremos todo nuestro árbol, vemos que cada nodo de nuestro árbol cumple con estas condiciones. El hijo izquierdo es menor al padre, el hijo derecho es mayor o igual al padre. Ok,
Entonces, ya tenemos dos condiciones. La tercera es un árbol balanceado. La respuesta es sí. Podemos ver cómo la altura de, perdón, el balance de nuestro árbol no se rompe para ningún nodo. Recordemos que el balance de cada nodo debe ser mayor a menos uno, mayor o igual a menos uno y menor o igual a uno. ¿Okay? Esa es la condición para que todo el árbol se considere como un árbol balanceado. Entonces, cumplidas estas tres condiciones, como vimos en las sesiones anteriores, podemos considerar este árbol como una BL. ¿Se necesita una BL tree para que este recorrido funcione? No, lo podemos aplicar con un simple árbol binario. El recorrido va a ser el mismo. ¿Okay? Una de las ventajas que obtenemos de que esto sea una BL tree es, primero, o creo que la más importante aquí es que al ser un árbol de búsqueda, el output serían los elementos ordenados. No me ocupo. Elementos ordenados. ¿Okay? Esa es la ventaja de que esto sea una BL. Si no fuera una BL, si fuera un simple árbol binario, el output de nuestro recorrido no serían los elementos ordenados, simplemente sería el resultado de un recorrido en orden. ¿Okay? O si hiciéramos un DFS, buscando primero a la izquierda y después hacia la derecha. ¿Okay? Entonces, esa es la comparación que tenemos de este algoritmo. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo de este algoritmo? El objetivo es buscar tener dos, o tenemos dos complejidades objetivo. La primera de ellas es en cuanto al tiempo. Lo que buscamos es que sea ODN. Y la segunda es en cuanto a espacio. Que buscamos que sea constante. Eso es lo que buscamos o en esto buscamos que se diferencie este algoritmo Morris transversal a comparación de los otros algoritmos que ya hemos visto, ya sea in order, pre-order, post-order, BFS, DFS, etc. Ok, dicho esto, ¿cómo haríamos para recorrer nuestro árbol si nos pidieran ese output? El output que tendríamos de una BL, los elementos ordenados. ¿Qué es lo que haríamos si no conociéramos el Morris transversal? Probablemente lo que haríamos sería un recorrido in order, que sería una aplicación de un BFS. Entonces, si pensáramos en ejecutar un BFS en específico, un recorrido in order dentro de nuestro árbol, tendríamos dos opciones. Una de ellas es ejecutar o nuestro algoritmo, implementar nuestro algoritmo con base en la recursión o implementar un stack implícitamente para recorrer nuestro árbol. Lo interesante aquí es que la recursión también utiliza un stack, solo que lo utiliza de manera implícita al utilizar el stack del sistema operativo, que se genera cuando nosotros hacemos las llamadas recursivas. En cambio, cuando nosotros usamos, o la segunda opción,
se enfoca en crear un stack de manera explícita dentro de nuestro código para poder guardar cuáles son los elementos que nos faltan por procesar. ¿Cómo se verían dichos algoritmos aquí? Vamos a hacer un repaso de ellos. Si lo queremos ver como o lo queremos implementar como un método recursivo, tendríamos lo siguiente. Voy a llamarle aquí inorder. Inorder recursive. Vamos a llamarle recursivo porque estamos hablando en español. Ok. Inorder recursivo. Ese sería nuestro método, el nombre de nuestro método. ¿Qué haríamos aquí? Para ejecutar el inorder recursivo, pues tendríamos cuatro simples pasos para implementar nuestro método inorder. Lo primero que haríamos sería, o primero lo que vamos a hacer es recordar qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Que es procesar hijo izquierdo, después procesar el padre, después procesar hijo derecho. Entonces, en este caso, lo que haríamos sería escribir moverse. Ok, si hijo izquierdo existe, ok, si hijo izquierdo existe, procesar hijo izquierdo. ¿Ok? Y se hace una llamada recursiva. Después de que ejecutamos esa llamada recursiva, tendríamos que procesar, ya terminamos de procesar el izquierdo, ahora sigue procesar el actual o el padre. Entonces, procesar padre. Y por último, si hijo derecho existe, borrarlo. Si hijo derecho existe, entonces procesamos el hijo derecho. Y ya estaría. Entonces, normalmente se utiliza el método recursivo porque es más sencillo. Vamos a ver cómo se vería utilizando un stack de manera explícita. In order stack. Para implementar el inorder con un stack de manera explícita, tendremos primero que crear el stack. Crear stack de nodos. Luego tendremos que insertar el primer elemento, que es nuestra raíz. La raíz en stack. Luego, mientras que el stack no esté vacío, quiere decir que hay nodos por procesar. Mientras el stack no esté vacío, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que vamos a hacer aquí es checar si existe el hijo izquierdo primero. Sí, hijo izquierdo existe. Entonces vamos a insertar. Insertar hijo. Oh, sí, hijo izquierdo
Si el hijo izquierdo no existe, lo que haríamos aquí sería procesar el nodo, o el padre en este caso. Ok. Que este padre pues lo vamos a estar extrayendo en cada iteración. Y lo que me faltaría sería si hijo derecho existe. Lo insertamos también. Insertar. Hijo derecho. Ok. Entonces eso sería más o menos la implementación de un in order en stack. Entonces se fijan, cambiamos la recursión por un while o un mientras. Y creamos, insertamos y extraemos de nuestro stack de manera explícita. Entonces, ¿cuáles son las complejidades de estos dos métodos? Tenemos el primer método, que es el in order recursivo. Su complejidad de tiempo, ¿cuál sería? Bueno, estamos recorriendo los nodos. ¿Cuántas veces recorremos o cuántas veces analizamos cada nodo? Si empezamos o si utilizamos este método, si empezamos por el 10, nos pregunta, ¿existe el hijo izquierdo? Sí, ok, se va hacia el 5, luego se va hacia el 3, luego se va hacia el 2, y como ya no tiene, lo procesa, es decir, lo imprime o lo regresa, lo que tenga que hacer con él. Regresamos al 3 porque ya no tiene hijos el 2, y ahora procesamos el hijo derecho. ¿Okay? Entonces, podríamos decir que a lo mucho pasamos 2 veces por nuestro, mm, por cada nodo, que es cuando bajamos y cuando volvemos a subir, en teoría. Sin embargo, al ser una llamada recursiva, realmente no lo volvemos a procesar más que cuando lo imprimimos o revisamos si tiene hijo izquierdo o hijo derecho. Entonces, a fin de cuentas, aunque hacemos algunas operaciones en cada nodo, que es, tenemos dos ifs para checar y la línea para procesarlo como tal, podríamos decir que son 3 operaciones las que estamos ejecutando por cada nodo, y sabemos que esto se traduce, como son 3 operaciones que no van a aumentar, o sea, esas 3 operaciones no se van a convertir 10, si aumentamos la cantidad de nodos, siempre van a ser 3 o una cantidad fija de operaciones. Um, entonces, las podemos tomar como constantes. Y si las tomamos como constantes, la complejidad de dicho algoritmo en cuánto tiempo sería O de n, porque podemos asumir que esto depende completamente de la cantidad de nodos que hay. ¿Okay? Entonces, para cada nodo vamos a estar haciendo un pequeño conjunto de operaciones para poderlas estar modificando, perdón, procesando. Lo siguiente es el espacio. ¿Cuánto espacio en memoria ocupa? Ahora, esto es un poco um, complicado de ver si no estamos acostumbrados a ello. El método que tenemos a la derecha es más sencillo de ver estas dos complejidades. Entonces, por ejemplo, si analizamos primero el in order stack antes de regresar al espacio del recursivo, tendremos lo siguiente. Tendremos, esto lo voy a escribir acá arriba, tiempo, O de n, y el espacio. Aquí lo podemos ver de manera más clara porque nosotros implementamos el stack de manera explícita. Entonces sabemos que el stack va a tener a lo mucho
en elementos, ¿correcto? Entonces, ¿qué tanto espacio vamos a ocupar en memoria? N, que sería el equivalente a meter todos los nodos de nuestro árbol dentro del stack. ¿Ok? Si es una BL, entonces probablemente en un momento dado no vamos a tenerlos en elementos, ya que estamos buscando que esté balanceado. Entonces vamos a ir sacando antes de meter nuevos. Sin embargo, podemos considerar que el peor caso para un árbol binario sería ODN. Regresando al inorder recursivo, ¿cuál sería el espacio en este? No tenemos aquí un stack implementado de manera explícita, sino que va implícito, como comentaba, como parte del sistema. Sin embargo, sí se está guardando el punto hacia donde se debe regresar. ¿Okay? ¿Es diferente espacio el que se ocupa cuando implementamos un stack? Podríamos decir que sí, ya que dependiendo del sistema, lo que se guarda en este nuevo stack puede ser diferente. Eh, Podemos guardarlo, por ejemplo, el estado en el que se encontraba el método o un punto al que debemos de regresar, etcétera. Pero a fin de cuentas, este stack implícito se va a llamar la misma cantidad de veces que el stack que tenemos cuando lo implementamos de manera explícita. Entonces, el espacio también sería n. ¿Ok? Aunque sea aquí una función recursiva. Interesante que no se actualizó. Ahí está. Perfecto. Entonces, estas son las complejidades que tenemos. En cuanto al tiempo, es similar, o entre comillas el mismo, que lo que tendríamos, es la misma complejidad de tiempo con respecto al Morris transversal. Sin embargo, cuando lo comparamos con el espacio, vemos que el espacio utilizado en el Morris transversal o la complejidad de espacio para el Morris transversal es mucho menor porque es constante. Es decir, no ocupa ningún espacio a comparación de el in-order recursivo o el in-order stack, utilizando un stack. Entonces vamos a enfocarnos en este algoritmo, vamos a analizarlo para ver cómo funciona y vamos a ver de qué manera lo podemos implementar si nos da tiempo. Entonces, como comentario, recordemos que aunque se hagan múltiples operaciones en cada pasada, ya sean cuando hacemos el análisis de tiempo de espacio, si hacemos 3 operaciones que no son afectadas por el número de elementos, es decir, siempre van a ser 3 o siempre van a ser 4 o siempre van a ser 5, las tendemos a eliminar de nuestra complejidad. Entonces sí, aunque a lo mejor el tiempo hubiera sido, no sé, 3n o 4n por decir algo, al final ese 4 es una constante que sí está multiplicando n, pero no por un factor que nos interese, como por ejemplo otra n, que lo volviera n cuadrada, o cuando llamamos la complejidad de mn, que es cuando ese valor que está multiplicando n varía con respecto a ciertas condiciones dentro de nuestro sistema. Entonces, cuando no varía y es pequeño a comparación de nuestra n, entonces simplemente lo tomamos como constante, lo eliminamos y dejamos nuestra complejidad de esta manera. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta ahora? Ok, perfecto. Entonces, ya que analizamos estos dos métodos, es hora de ver el Morris transversal. Entonces, para ir al Morris transversal, lo que estoy pensando es que probablemente no me quepa en el espacio que tengo. Entonces voy a ver si puedo generar otra hoja
para poder trabajar ahí. Dame un segundo. Ok. Estoy nada más pegando esto en una nueva hoja para poderlo ver. Entonces, vamos a regresar esto aquí. Ujú. Ok, aceptar y ya estaría. Interesante. Dame un segundo porque no se carga la segunda página aquí. Ah, déjeme lo recargo. Hmm. No sé por qué esto está. Mm, un segundo, quiero intentar forzar aquí que se resuban las cosas. Mm, ok, ok. Aparentemente ya se actualizó esto. Vamos a ver la ipeta. Ok, conectar, aceptar. Perfecto, ya estaría. No. Ah, no se actualiza. Ok, dame un segundo. Porque aparentemente el archivo se corrompió. Entonces voy a crear uno nuevo para continuar.
Vamos a ver. En teoría, esto debió de haber quedado ya. Oh, no. No se está actualizando. Entonces, ok. Plan B. No me tardo. Ok. Les voy a dejar de compartir y voy a compartir desde la tablet. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema. Entonces les comenté, estamos trabajando ahora mismo con el Morris transversal. Ok. Y al trabajar con el Morris transversal, dijimos que necesitamos un árbol. Entonces voy a reescribir nuestro árbol. La verdad no me acuerdo muy bien los números que utilizamos, así que si los tengo diferentes, no pasa nada. Y de este lado voy a colocar... bueno, de hecho, voy a borrar el 20, lo voy a subir un poquito más. Ok, entonces vamos a poner un 15, un 12 y un, no sé, un 18. De hecho, creo que así estaba el árbol. Bien, ahora, la idea es recorrer nuestro árbol partiendo, como siempre, de nuestra raíz, desplazarnos de alguna manera hasta nuestro elemento de más a la izquierda, imprimirlo, luego imprimir su padre, luego imprimir lo que está a la derecha. Y replicar este proceso, imprimir el padre y luego procesar lo que está a la derecha. Que como si lo hiciéramos recursivo, nos tendremos que desplazar de nuevo hasta el más a la izquierda y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos para recorrer todo el árbol sin utilizar espacio extra? Todo yace partiendo de que este árbol lo vamos a estar manejando con referencias. ¿Ok? Entonces, asumiendo que cada elemento, cada nodo dentro de nuestro árbol contiene dos referencias que serían el hijo izquierdo y el hijo derecho, vamos a utilizar dichas referencias o punteros dentro de nuestros objetos para referenciar o para apuntar en este caso a elementos dentro del árbol y de esa manera podernos desplazar, manteniendo un orden interno de cuál es el siguiente elemento que debemos de procesar. Ok, entonces, la idea detrás de todo esto es que podamos guardar
en cada una de nuestras hojas. En el hijo izquierdo de cada una de ellas, guardar el siguiente elemento dentro del árbol que es inmediatamente mayor a dicha hoja. ¿Ok? De nuevo. La idea de este algoritmo es generar, entre comillas, la sensación de que podemos continuar bajando en nuestro árbol de tal forma que no necesitamos guardar cuál es el siguiente elemento, sino simplemente vamos accediendo al siguiente a partir de nuestras referencias de hijo izquierdo, hijo derecho. Entonces, la esencia de este algoritmo es, déjenme lo busco poner aquí en palabras. Am, para cada hoja, ujú, para cada, ups, eso no lo quería, borrador, aquí está. Para cada hoja, lo que nos interesa es hacer lo siguiente. Hacer hijo izquierdo, perdón, hijo derecho, am, bueno, voy a refrasear esto. Ok, eso no salió como esperaba. Ah, ahí está. Ahí. Hacer que hijo derecho apunte al elemento parece que es el elemento. Ok. Al elemento del árbol mayor al, al nodo más pequeño. No, eso puede prestarse a equivocaciones. Am, hacer que el hijo derecho apunte a... De hecho, aquí cometí un error. Apunte al elemento. Vamos. Ok, sí. Hacer que hijo derecho apunte al elemento del árbol. mm, tal que sea mayor. No, que apunte al elemento del árbol. ¿Cómo lo pongo en palabras? Que apunte al siguiente elemento. Elemento del recorrido in order. Ok, creo que eso sería la descripción, o cómo lo pondría yo en palabras. Ok, nice. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tal puntero, aquí está. Comenzamos partiendo del 10 y empezamos a movernos hacia la izquierda
si hiciéramos un recorrido en orden, ¿correcto? Al llegar al 5, realizaríamos todo lo que está aquí. Entonces procesaríamos, por ejemplo, el 2. ¿Qué es lo que seguiría aquí en el 2? Procesar el hijo izquierdo. Como no existe, procesamos el padre y después procesamos el hijo derecho. El 2 es una hoja y nos dice que aquí la base de nuestro algoritmo es hacer que el hijo derecho de la hoja, para cada hoja, apunte al elemento del árbol que sigue dentro del recorrido in order. Que en este caso, ¿cuál es el elemento que seguiría? Lo que nos interesa hacer aquí es que ese 2 apunte, de hecho lo voy a poner en otro color. En este caso, por ejemplo, al 3. Entonces, de esa manera, una vez que estamos en el 2, lo que pasaría en el recorrido in order si lo implementamos como una función recursiva, como un stack, es que simplemente regresamos al 3 a través de una llamada recursiva. Perdón, al regresar de la llamada recursiva. O si fuera un stack, simplemente sacamos el siguiente elemento de nuestro stack. En este caso, como no queremos utilizar espacio extra, utilizamos el espacio que ya tenemos. Y lo que ya sabemos es que las hojas tienen dos punteros, hijo izquierdo y hijo derecho, que no se están utilizando actualmente, ya que son nulos. Entonces, nos aprovechamos de ello para colocar un... De hecho, no tienen que ser hojas, simplemente es un nodo que no tenga hijo derecho. Le colocamos aquí cuál sería el elemento dentro de nuestro árbol que sería o que nos faltaría aquí por procesar. Entonces, en este caso, como colocamos el 3, regresaríamos al 3 y después lo que haríamos sería revisar. Ok, si yo intentara ir, este, si yo intento buscar cuál es el elemento de más a la derecha de mi hijo izquierdo, eventualmente se va a topar con que es el mismo que está siendo procesado actualmente. Y cuando esto ocurre, quiere decir que ya terminamos de procesar todo lo que había hacia la izquierda. Entonces lo que se tendría que hacer sería ahora pasar hacia la derecha eh, y pasar ahora de el árbol o el subárbol izquierdo, simplemente asumir de que, ok, eso ya se completó, ya revisamos todo lo que se tenía que revisar, ya no hay nada más que hacer ahí. Cuando llegamos a este punto, lo que hacemos es regresamos el árbol a su estado original al remover ese hijo derecho que no debería de estar ahí y continuamos el proceso del lado derecho. ¿Ok? Entonces borraría esto de aquí y continuamos procesando ahora el 4. ¿Ok? Entonces, en el caso del 4, antes de llegar a ese 4, yo debí de haber guardado, de alguna manera, cuál era el siguiente elemento a procesar, que en este caso hubiera sido el 5. ¿Ok? Entonces, algo importante a tener en cuenta aquí es que no estamos guardando el elemento como tal, es un puntero simplemente. Y como es un puntero, el espacio de memoria se mantiene, es el mismo que tenemos acá arriba. Este 5 y este 5 ocupan el mismo espacio en memoria y solamente se utiliza un puntero para acceder a él. Entonces, eso es lo que nos facilita el poder generar nuestro este, recorrido sin necesidad de crear espacio extra. Ok, dicho esto, vamos a analizar ahora sí el pseudocódigo para poder procesar nuestro árbol. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a escribir el pseudocódigo debajo del árbol y vamos a seguir los pasos del pseudocódigo para poder completar lo que el recorrido y obtener los valores de nuestro árbol. Entonces, voy a escribir aquí abajo, comenzando con el primer paso, que es, vamos a necesitar dentro de nuestro algoritmo mmm, dos punteros probablemente, ¿ok? Y
lo voy a llamar. Ok, solo estaba pensando en los nombres para que sea más sencillo de ver. Mm, mm, mm. Ok, sí, perfecto. Ya sé cómo lo voy a llamar. Entonces, para comenzar, vamos a tener una variable y vamos a llamarle pendiente. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a decir aquí es inicializar. De hecho, creo que lo voy a borrar y lo voy a escribir un poquito más abajo. Ujú. Inicializar pendiente como la raíz. ¿Ok? Voy a inicializar primero el pendiente como la raíz. ¿Ok? O apuntando a la raíz. Siguiente paso es, mientras pendiente no sea null, de hecho, déjenme ver si puedo colorearlo así después. Al parecer no se pudo. Entonces, simplemente lo... Ok, eso podría funcionar. Así me enfoco en escribirlo como seguido. Ok, entonces, mientras pendiente no sea null, vamos a tener aquí una condición. ¿Ok? La primera condición es, si pendiente no tiene hijo izquierdo, ok, si pendiente no tiene hijo izquierdo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a procesar pendiente. Ok. Y ahora nos vamos a desplazar hacia la derecha. Entonces vamos a hacer pendiente. Igual a... O voy a escribir con palabras. Hacer pendiente. Igual. mm, a pendiente. Al hijo derecho de pendiente. Así, pendiente. Okay. Que sería al hijo derecho, perdón, de pendiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos procesando aquí? ¿O qué es lo que nos dice este algoritmo hasta ahora? Mientras pendiente no sea null, ¿ok? Es una condición similar a la que teníamos cuando realizábamos nuestro stack. Después checamos si pendiente no tiene hijo izquierdo. ¿Por qué lo checamos? Porque si no tiene hijo izquierdo, quiere decir que ya terminamos de procesar lo que había a la izquierda. Ya no hay nada más que procesar ahí. Entonces ya podemos seguir con el siguiente paso, que es procesar el padre dentro de un recorrido in order, por ejemplo. Entonces, para procesar el padre, pues lo que haríamos sería procesar pendiente, es lo mismo, ya que no tiene hijos. Y una vez que ya procesamos al
padre, pues ahora lo que seguiría sería simplemente movernos hacia la derecha para procesar el subárbol derecho. Entonces, es lo que vamos a checar al hacer pendiente igual a pendiente derecho. Ahora, aquí termina este if o este condicional. Y ahora lo que sigue es, ¿qué pasa si esto no se cumple? Si no, y aquí vamos a tener otro mientras, ¿ok? Para encontrar la siguiente, lo siguiente que necesitamos. Entonces, lo que debemos hacer ahora es desplazarnos hacia el elemento de más a la derecha, ¿ok? Y, ok, de nuevo, desplazamos al elemento de más a la derecha, tal que dicho elemento no sea igual o que no nos encontremos, la condición es que no nos encontremos con pendiente, ¿ok? Entonces vamos a ir procesando. A partir del punto donde nos encontramos, vamos a irnos hacia la izquierda, ¿ok? Porque en este caso, en el else, sí existía el hijo izquierdo. Entonces nos vamos a desplazar hacia el hijo izquierdo y vamos a buscar hacia la derecha el elemento que se encuentre más a la derecha. La única condición aquí es que si encontramos el elemento pendiente, nos debemos de detener. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí es, mientras bueno, de hecho vamos a borrar esto. Y aquí voy a poner hacer actual igual a pendiente izquierda. Ok. Y ahora mientras que actual sea diferente o que mientras actual no sea null o que actual sea no sea pendiente. Entonces vamos a hacer aquí actual. De nuevo, el pseudocódigo. Hacer actual igual a actual derecha. Entonces vamos a desplazarnos lo más que podamos a la derecha. ¿Ok? Entonces, vemos aquí, ya tenemos un nuevo concepto, que sería ahora el actual. Lo voy a remarcar con otro color. Y voy a marcar aquí, donde estaba utilizando pendiente, para tener en cuenta cuál es cuál. Y lo único que me faltaría sería aquí terminar de escribir derecho e izquierdo. Ok. Yo sé que se ve a lo mejor un poquito confuso, no se preocupen. Ahorita que veamos o que ejecutemos el código
dentro de nuestro árbol va a quedar más claro. Entonces ya estoy por terminar nuestro código, solamente nos falta un if y else ya para terminar. Entonces lo que haría aquí, déjenme, lo que voy a hacer es subir nuestro árbol un poquito. A ver de qué manera lo puedo subir que no afecte lo demás. Subir primero esto. Voy a poner aquí. Y ahora esto de acá. Y lo voy a poner un poco más arriba. Ahí. Ok, ahora sí puedo subir esto de acá. Que nos dé más espacio. Ahí así. Ok. Y ya puedo terminar de escribir. Entonces, este sería el mientras. Y ahora voy a tener una condición aquí. Que sería, una vez que ya encontramos ese punto, tenemos dos opciones. La primera es que encontramos el elemento pendiente. Y la segunda es que no lo encontramos. Simplemente llegamos a una hoja o a un elemento que ya no tiene hijo derecho. Entonces, vamos a definir cuál es el caso en el que nos encontramos. Ya que el objetivo es desplazarnos lo más a la derecha ahora, ya nos desplazamos, tenemos la función general que nos hace desplazarnos hacia la izquierda. Ahora estamos buscando desplazarnos lo más a la derecha posible. Y en este caso vamos a revisar si nos encontramos con el pendiente o no. Entonces, lo que haría aquí sería, si actual es igual a pendiente, si el actual es igual al pendiente, entonces aquí tenemos que hacer dos cosas. Tres cosas. La primera es, vamos a imprimir el valor de actual. ¿Ok? O procesar actual. Siguiente paso, vamos a hacer actual el hijo nodo de el hijo derecho, perdón, de actual, lo vamos a eliminar porque ahorita está apuntando a pendiente y pendiente siempre va a ser un elemento más arriba. Entonces, como vamos a eliminar a pendiente, porque pendiente no se encontraba ahí, fue algo que nosotros insertamos momentáneamente para ayudarnos a recorrer el árbol. Entonces lo debemos eliminar para que el árbol quede como lo teníamos originalmente. Entonces vamos a hacer actual derecho igual a null. Y lo último que nos falta hacer aquí es avanzar nuestro pendiente. Entonces aquí haríamos hacer pendiente igual a pendiente derecho. Ok, ya estamos prácticamente listos. Solo nos falta procesar el si no, o lo que sería el equivalente a nuestro else. Esto abarca esto de aquí. Y en el si no, es decir, si no nos encontramos con el pendiente, aquí lo que vamos a hacer es la parte donde insertamos ese pendiente. Entonces, caso contrario, cuando el hijo derecho es null, entonces ahí es donde vamos a colocar el pendiente como diciendo, ok, guárdame este puntero o guárdame este nodo aquí
porque más adelante lo voy a procesar, ¿ok? Entonces lo voy a acceder partiendo de tu hijo derecho. Entonces, para guardar ese pendiente, como su nombre lo indica, y ponerlo ahí en pending, pendiente en este hijo, haríamos hacer pendiente derecho. Igual, perdón, aquí me equivoqué. No es hacer pendiente derecho, es hacer actual derecho. Hacer actual derecho igual a pendiente. Para guardarlo. Y lo que haríamos aquí es desplazarnos hacia la izquierda de pendiente. Como pendiente ya lo tenemos guardado aquí en el hijo derecho del nodo actual en donde nos encontramos. Entonces ya nos podemos mover, ¿correcto? Como ya nos podemos mover o ya podemos actualizar pendiente porque ya lo guardamos en un punto, entonces ahora sí podemos hacer pendiente igual a pendiente izquierdo. ¿Ok? Entonces voy solamente a subrayar aquí los últimos para no perder de vista dónde está pendiente y dónde está actual. Aquí, actual y actual y actual y actual y pendiente. Ok, entonces, aquí ya marqué en color, espero que no nos distraiga, qué es lo que va a estar pasando en nuestro pseudocódigo. Ahora sí, si vemos el puro pseudocódigo, es difícil de visualizar o es difícil de entender. Entonces, para buscarlo entender, vamos a recorrer nuestro árbol y vamos a ver cómo se comporta nuestro pseudocódigo. Vamos haciendo comentarios sobre el mismo, buscando entender este algoritmo. Entonces vamos a partir del hecho de que um, debemos inicializar pendiente. ¿Okay? Ese es el primer paso. Y lo inicializamos como la raíz. Entonces voy a marcar aquí en azul cuál es nuestro pendiente. ¿Okay? Comenzamos en la raíz. Todo bien. ¿Qué es lo que nos dice nuestro algoritmo? Nuestro algoritmo nos dice, mientras pendiente no sea null, hay que procesar. Quiere decir que aún hay elementos por procesar. Entonces, vamos a checar. Antes de procesar el pendiente, debemos asegurarnos de que ya procesamos el hijo izquierdo. ¿Correcto? Entonces, vamos a preguntar. ¿Tiene hijo izquierdo pendiente? Si no tiene hijo izquierdo, lo procesamos. No hay nada que checar a la izquierda. En este caso sí lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer actual igual a pendiente izquierdo. Entonces vamos a cambiar aquí el color. Entonces este se convierte en el nuevo actual. Y comenzamos con el método aquí mientras, que nos dice que mientras que actual no sea null ah, o actual no sea pendiente. Y de hecho aquí cometí un pequeñito error que lo voy a corregir ahora mismo. Aquí no es actual como tal, sino que debería de ser. Vamos a ver si lo puedo mover. Ok, dame un segundo para borrar esto y lo movemos. Aquí. Me faltó ahí una. Ahí está. Rayos. Es más difícil de lo que esperaba.
¿sí? Ok. Y aquí lo que sería en realidad es mientras que el actual derecho no sea nulo. O lo mismo de este lado, que el actual derecho no sea pendiente. No. Oh, qué difícil. No sé quién videó esto, pero no tiene la mejor experiencia de usuario. Pero bueno, actual derecho. Ahí está, perfecto. Entonces ahora sí, ya podemos remarcar esto de nuevo. Pendiente. Ok, ahora sí ya estaría. Entonces, lo que tenemos que hacer es desplazarnos lo más a la derecha que podamos. Entonces, en este caso, borramos este 5. Ya no va a ser el actual porque el actual tiene ese 5 tiene un hijo derecho. Entonces, ¿cuál es el nuevo actual ahora? El nuevo actual sería el 8. Volvemos a checar. ¿8 tiene hijo derecho? Sí. Perfecto. Vamos a desplazarnos hacia él. Ahora el nuevo actual es el 9. ¿Ese 9 tiene hijo derecho? No. Ya no se cumple la condición del mientras. Como ya no se cumple esa condición, esta que tenemos aquí, vamos al siguiente paso. Si actual es igual que pendiente. ¿Actual es igual que pendiente? No. Aquí tenemos 9, acá tenemos 10. Ok, vamos al siguiente paso. Nos dice hacer actual derecho igual a pendiente. Ok, vamos a hacer eso. Este es actual. Vamos a poner aquí. El derecho ahora va a ser pendiente, que sería el 10. Hacer pendiente igual a pendiente izquierdo. Ok. Entonces, este pendiente ya lo podemos eliminar, ya lo guardamos en un punto de nuestro árbol. Y ahora lo que vamos a hacer es desplazarnos hacia la izquierda. Y ahora el 5 se va a convertir en el nuevo pendiente. Ok. Vamos a seguir procesando y ver qué pasa. El 5, regresamos. Aquí en el caso del 5, ya terminamos esto de aquí, todo esto largo que teníamos aquí. Y ahora nos falta continuar con este mientras también aquí súper largo. Pues para continuar con ese mientras, pues volvemos nuevamente a checar. ¿Pendiente es null? No, ok. Aún hay cosas que procesar. ¿Pendiente no tiene hijo izquierdo? Eso es falso, sí tiene, ok. Ahora vamos a hacer actual igual a pendiente izquierdo. Ok. Entonces eliminamos esto de aquí. Y ahora el nuevo actual va a estar acá. Va a ser el 3. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Ahora vamos a desplazarnos hacia más a la derecha. Entonces, si se fijan, es lo que nos dice este mientras aquí. Dame un segundo porque esto me causa conflicto que esté muy... Ups. Entonces, vamos a poner esto así, más delgadito. Creo que así se ve mejor. Y ahora sí continuamos. Tenemos que pendiente debe de modificarse. Vamos a desplazarnos hacia la derecha, en este caso el 4. 4 ya no tiene hijo derecho. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Cuando no hay hijo derecho, aquí lo tenemos. Si no tiene hijo derecho, entonces podemos guardar el pendiente ahí. Ok. Entonces, como aquí vamos a guardar el pendiente, entonces hacemos esto, ya no va a ser null. Ahora va a apuntar al 5. Una vez que apunta al 5, ya somos libres de mover nuestro puntero pendiente. Entonces ahora nuestro puntero pendiente lo desplazamos hacia lo que tenía a la izquierda, que en este caso es el 3. Repetimos el proceso. Actualizamos el actual, que se convierte en el hijo izquierdo de pendiente. Y después buscamos nuevamente desplazarnos a la derecha lo más que podamos. En este caso ya no existe o es null. Por lo tanto, ya encontramos el lugar donde podemos almacenar pendiente. Entonces, aquí colocamos el 3.
y nos desplazamos o actualizamos. Entonces el pendiente se convierte ahora aquí en el 2. Y aquí pasa algo interesante, porque llegamos a un punto que no habíamos llegado antes. Llegamos a este punto de aquí. ¿Qué pasa si pendiente no tiene hijo izquierdo? Si pendiente no tiene hijo izquierdo, procesamos pendiente. Ese es el primer paso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vamos a procesar pendiente. Lo voy a escribir acá como nuestra salida. Y lo voy a escribir en otro color. ¿Qué es lo que estamos procesando actualmente? El 2. ¿Correcto? Porque no tiene hijo izquierdo, ya no hay nada más que procesar a la izquierda. Entonces imprimimos el padre, que en este caso es el 2 o pendiente. Una vez que lo procesamos, ¿qué nos dice nuestro código? Ahora vamos a hacer pendiente igual a pendiente derecho, es decir, nos vamos a desplazar a la derecha. Entonces, si se fijan, como ya aquí ya teníamos guardado a pendiente en la derecha, perdón, al padre del 2 a la derecha, entonces regresamos ahí. Y aquí es donde aparece lo interesante. ¿Por qué lo marqué arriba y no en la derecha, como nos marcaba? Porque a fin de cuentas es un puntero. Entonces, era lo que teníamos como pendiente el 2. Y el algoritmo nos dice hacer pendiente igual a pendiente derecho. Entonces, esto es lo que tenemos a la derecha. Al ser un puntero, este 3 es el mismo que este 3 de acá arriba. Entonces, ese se convierte en nuestro nuevo pendiente de acuerdo a nuestro código. ¿Ok? Este proceso del else no se cumple, no hay que hacer nada de esto. Simplemente regresamos aquí arriba, al inicio del mientras. Y checamos. Si pendiente no tiene hijo izquierdo, esto no se cumple. Si tiene hijo izquierdo, que en este caso es el 2. Entonces ahora hay que hacer esto de aquí. Actual igual a pendiente izquierdo. Ya lo tenemos, aquí está, marcado con verde. Mientras que actual derecho no sea null o actual derecho no sea pendiente. Entonces vemos esto de aquí. Y vemos que sí se cumple. Entonces, como aquí sí se cumple, de hecho esto lo voy a eliminar. Debería de ser así. Este sí lo tenía bien. Entonces vamos a desplazarnos. Nos desplazamos. No, déjenme lo regreso. Perdone. ¿Qué pasa aquí? Si actual es igual a pendiente, aquí lo vamos a poner. Si el hijo de actual es igual a pendiente. No, no. Ok. Ahora sí. Aquí cometí el mismo error arriba. Aquí debería ser derecho. Ok. Entonces ahora sí, si el actual derecho es igual a pendiente, que en este caso vemos que si se cumple, el derecho es igual al pendiente. Quiere decir que ya terminamos de procesar esto de aquí. Ya no hay nada más que hacer. Como ya no hay nada más que hacer, quiere decir que ya podemos procesar este pendiente, que a fin de cuentas es el padre del 2. Como ya vamos a procesar este de aquí, ya no tenemos por qué tenerlo guardado, porque ya lo vamos a procesar. Por lo tanto, este de aquí, esta referencia, perdón, este puntero hacia el 3, lo podemos eliminar, de acuerdo a lo que nos dice aquí el código. Vamos a procesar el actual, nos vamos a escribir aquí, ¿cuál es el actual ahora? El 3. Entonces vemos aquí que está marcado como actual. Perdón, vamos a procesar el pendiente. Aquí me parece que lo escribí mal. Sí. Disculpa. Aquí debe ser procesar pendiente. Ahí está.
Entonces, una vez que ya procesamos el pendiente, ya lo podemos borrar. Ya no nos interesa tenerlo aquí. Y continuamos con el código. Entonces, esto de aquí, ¿qué nos dice ahora que tenemos que hacer? Procesamos pendiente, ya lo imprimimos. Hacer actual derecho igual a null, ya lo eliminamos. Hacer pendiente igual a pendiente derecho. Entonces vamos a desplazar pendiente. Lo eliminamos de aquí. Y ahora el 4 es el nuevo pendiente. Continuamos con nuestro código. 4 tiene hijo izquierdo, no. Entonces nuestro pseudocódigo nos dice que hay que procesarlo. Lo voy a imprimir acá. Después nos dice que hay que hacer pendiente igual a pendiente derecho. Entonces esto se elimina. ¿Y cuál es el pendiente derecho? En teoría sería este 5. Pero como este 5 es el mismo que acá, lo voy a marcar arriba para acordarnos que así es. Entonces ya lo marqué arriba, todo listo. Y ahora lo que seguiría sería analizar o partir desde el 5 si tiene hijo derecho, hijo izquierdo o no. Entonces actualizamos nuevamente. Pendiente aquí se va a actualizar. Se convierte aquí en el hijo izquierdo. Lo podemos ver aquí. Hacer actual igual a pendiente izquierdo. Y luego volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a procesar. Entonces aquí vamos a ir desplazando. Actual se va a convertir ahora en lo que sea que esté en la izquierda. Y luego aquí volvemos a checar si existe un hijo derecho. Y en este caso nos encontramos con que es el mismo. Por lo tanto, pasamos a esta parte de aquí. Si el hijo derecho es igual a pendiente, ¿qué hay que hacer? Procesar pendiente. Entonces, como vamos a procesar pendiente, imprimiendo acá el 5, ¿ok? Vamos a eliminar esto de aquí. El segundo paso es simplemente hacer el actual derecho igual a null. Como ya procesamos pendiente, ya no ocupamos tenerlo guardado dentro de nuestro árbol. Y por último nos desplazamos hacia la derecha. Ahora el 8 es el nuevo pendiente. ¿Ok? Repetimos el proceso. Checamos. Creo que aquí podemos notar dos patrones hasta ahora. Entonces lo voy a marcar aquí con otro color. El primer patrón, tenemos esto de aquí, que es guardar pendiente. Perdón, ese no es guardar pendiente, este es procesar pendiente. Este paso de aquí nos sirve para guardar pendiente. ¿Ok? Este paso de aquí nos sirve para encontrar la ubicación de guardado. ¿Ok? Ah, y esto de acá arriba nos sirve para checar o procesar el edge case de cuando ya no existe hijo izquierdo. ¿Ok? Que sería como nuestro punto de inflexión. Uno de nuestros puntos de inflexión. Entonces, estas tres partes de nuestro código que hemos estado viendo hasta ahora, las podemos ver también dentro de un recorrido in order, ya sea que lo estemos implementando con un stack de manera explícita o de manera implícita utilizando la recursión. ¿Qué es lo que hacemos en un stack, o perdón, en un recorrido in order utilizando por ejemplo, DFS, Deep First Search? Tenemos que en algún punto procesar el pendiente, tenemos que también guardarlo
utilizando la recursión para poderlo procesar después mientras vamos recorriendo nuestro árbol, ¿correcto? Entonces, ¿cómo vamos recorriendo nuestro árbol? En esta parte de aquí abajo, donde dice guardar pendiente, esto de aquí es el equivalente a la llamada recursiva. ¿Qué es lo que hacemos normalmente en nuestra llamada recursiva al recorrer el árbol? Hacemos dos cosas. La primera es desplazarnos hacia la izquierda para procesar o continuar procesando todo lo que esté a la izquierda. Y vemos que aquí lo tenemos. La segunda cosa que se hace es dejar guardado cuál es el elemento que tenemos pendiente para procesarlo después de la llamada recursiva, que también lo estamos haciendo aquí. Actual derecho igual a pendiente. Entonces estamos cumpliendo con las dos primeras condiciones de lo que haríamos en una llamada recursiva. Desplazarnos hacia la izquierda y almacenar qué era lo que teníamos en ese momento como pendiente para procesarlo después. Entonces, esto de aquí, en lugar de almacenarlo en una nueva variable o crear un nuevo espacio en memoria para almacenar qué era lo que teníamos pendiente, simplemente utilizamos la estructura del árbol. Actual derecho en este caso es null y por tanto podemos almacenar sin ningún problema pendiente como su hijo derecho, porque esto es null. Es decir, es una posición o es un puntero que no estamos utilizando. Entonces lo tomamos prestado para almacenar pendiente. Ya vimos aquí que es la llamada recursiva. Ahora, eso de acá arriba de procesar pendiente, este sería el equivalente al regresar de la recursión. ¿Qué hacíamos al regresar de la recursión? Cuando regresamos de la recursión hacemos tres cosas. ¿Ok? ¿Cuál es la primera cosa que hacemos al regresar de la recursión? Limpiamos el stack. ¿Ok? Cuando regresamos de una llamada recursiva, el stack que se tenía guardado dentro de nuestra dentro de nuestra memoria de la computadora, que es algo que está implementando el procesador, lo que hace es que libera la memoria de esa llamada recursiva, porque ya estamos regresando a ello. Entonces tiene el proceso de limpiar, ¿ok? Limpia ese espacio de memoria que teníamos como pendiente. ¿Lo estamos cumpliendo aquí? Sí. Podemos ver que en este paso de aquí, hacer actual derecho igual a null, es precisamente lo que estamos haciendo, el equivalente a limpiar memoria, porque ahí es donde teníamos guardado ese puntero al pendiente en ese punto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Simplemente lo estamos borrando. Lo estamos regresando a su estado original, que era null. ¿Qué es lo siguiente que hacemos cuando regresamos de una llamada recursiva? Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Procesar izquierdo y al regresar de la llamada recursiva procesamos padre y nos movemos hacia la derecha para seguir procesando lo que esté a la derecha, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equivalente a procesar padre? Procesar pendiente. Es lo que habíamos dejado aquí. Entonces, si se fijan, aquí lo tenemos. Procesamos pendiente. Imprimimos. El último que imprimimos en este caso fue el 5. Y después nos desplazamos hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, una vez que ya procesamos pendiente, es porque ya procesamos todo lo que había a la izquierda. Porque si se fijan, este es el equivalente a la llamada, al regresar de la llamada recursiva. Y lo que hacemos es, ok, ya completamos todo lo que había a la izquierda. Ahora vámonos a la derecha a ver qué sigue. Ok. Bien, una vez que entramos a la izquierda, el proceso se repite, todo el proceso. Checamos si tiene hijo izquierdo, si no nos buscamos desplazar hacia el hijo izquierdo, dejamos guardado pendiente y procesamos todo lo que había en su subárbol izquierdo. ¿Qué es lo que hace este mientras que tenemos aquí arriba? Este mientras simplemente nos ayuda para encontrar la ubicación de guardado. Entonces, si se fijan, cada vez que nosotros entramos en este loop de mientras, lo que hacemos es desplazarnos
lo más a la derecha que podamos hasta que encontremos un null. Porque cuando encontramos un null quiere decir que ahí hay una posición disponible para guardar, si lo que queremos es guardar. O si nos encontramos con el pendiente, supongamos que, voy a poner esto en azul, supongamos que ahorita ya procesamos el 8, todo lo que había ahí, y llegamos al punto donde estamos en el 10. Entonces, a la hora de ir desplazándonos hacia más a la derecha, nos encontraríamos con dos cosas. Una, con null, si es que no se ha guardado este número, el pendiente actual. Dos, si encontramos pendiente, quiere decir que ya se había guardado previamente y que por lo tanto lo que toca ahora es procesarlo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos con este mientras. Simplemente es encontrar esa ubicación de guardado. Este paso lo hacemos o se realiza de manera implícita cuando utilizamos un stack, porque nosotros no tenemos que encontrar esa ubicación de guardado. Simplemente, si estamos implementando un stack, le decimos al stack, ¿sabes qué? Este es el nuevo elemento, tú insértalo donde corresponde. Si estamos llamando o utilizando una llamada recursiva, le dejamos esa chamba al procesador. Le decimos al procesador, ¿sabes qué? Yo voy a llamar ahora esta función, tú encárgate de guardar en algún punto en la computadora, a mí no me interesa, pero yo quiero que tú guardes que esto se quedó pendiente. Entonces el procesador es quien busca un espacio en memoria para almacenar desde donde se generó la llamada recursiva para continuar con el proceso. En este caso nosotros lo hacemos entre comillas de manera manual, a través de este mientras. ¿Ok? Y por último, la última parte de nuestro código es la que encontramos en la parte superior, que es, ¿qué pasa cuando estamos procesando la izquierda? Si se fijan acá abajo, como les comentaba, este de aquí, esta línea, es el equivalente a movernos al subárbol izquierdo para buscar cuál es el elemento de más a la izquierda, ¿correcto? Entonces, este código que tenemos hasta acá arriba es simplemente eh, lo que cubre este caso, cuando ya llegamos al elemento de más a la izquierda en ese subárbol. ¿Cuáles son los elementos de más a la izquierda? Bueno, el primero que nos encontramos es el 2. Quiere decir que ya no tiene ningún hijo izquierdo. Entonces, esto de aquí cumple con ese caso base, donde ya no tenemos hijo izquierdo. Entonces, lo único que hay que hacer es procesar ese nodo y desplazarnos al que sigue. Otros casos puede ser aquí el 6, el 4, que tampoco tiene hijo izquierdo, el 9 tampoco tiene hijo izquierdo, 12, el 18, 35 y 60 tampoco tienen hijo izquierdo. Entonces van a entrar dentro de este proceso. Y una vez que llegamos a esos puntos, que a fin de cuentas podemos ver que son las hojas en, en, en este árbol, en este ejemplo, simplemente continuamos hacia la derecha. En este caso, si se fijan, ya no hay nada más aquí a la derecha, pero eso es porque ya lo terminamos de procesar. En este caso, si llegáramos al 9, por ejemplo, encontraríamos que a la izquierda no hay nada. Procesamos el 9, que sería el equivalente a procesar el padre. Y después, ¿qué nos dice el recorrido in order? Que nos debemos de mover hacia la derecha, que en este caso nos regresa al 10, porque aquí ya terminamos de procesar todo esto. El 9 fue el último elemento que se procesó de este subárbol. Entonces, ¿qué nos dice este 10 que habíamos guardado? Ok, que una vez que ya terminé con este elemento, ¿cuál es el que sigue? ¿Cuál es el que dejé pendiente? El 10. Entonces me regreso acá arriba. Una vez que estamos aquí arriba, tenemos que de nuevo buscar si este 10 se debe de guardar o no. Entonces comenzamos a la izquierda primero y luego todo a la derecha, a la derecha, a la derecha y nos encontramos con que ya se había guardado previamente. Entonces como este 10 ya se había guardado previamente, quiere decir que todo este proceso ya fue completado. Esto de aquí ya no se necesita guardar, lo podemos eliminar y continuamos procesando ahora el 10, que sería el equivalente a haber procesado el subárbol izquierdo, sigue procesar el padre y después movernos al subárbol derecho para repetir todo el proceso de nuevo.
¿Alguna pregunta, comentario hasta este punto? No, 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 todo bien. Supongo que así como hay una implementación para el in-order, supongo que también debe haber alguna para los otros recorridos, para el pre-order y el post-order. En efecto, Ok. Y por así decirlo, ¿las otras implementaciones serían casi similares? serían muy O... similares. Sí, sí, Ok, sí, sí. vale. La diferencia aquí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un recorrido, este es el recorrido pre-order, ¿correcto? Si nosotros queremos implementar un recorrido, perdón, este es el in-order. Si nosotros queremos hacer un pre-order, que sería procesar primero el padre, entonces lo que haríamos sería en este punto de aquí, mm, aquí, donde se está guardando el padre, antes de guardarlo, nosotros lo procesamos. Entonces, en lugar de procesarlo cuando estamos regresando, el equivalente de cuando regresamos de la recursión, lo vamos a procesar cuando estamos haciendo la llamada o antes de hacer la llamada recursiva o el equivalente. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Este procesar pendiente lo pasamos aquí abajo y antes de guardarlo, lo imprimimos o lo regresamos o lo que sea y continuamos con el proceso. Entonces, de esa manera obtenemos el equivalente a un recorrido um, pre-order. Si queremos hacer un recorrido post-order, que quiere decir que vamos a procesar primero la izquierda, luego la derecha y al final el padre, entonces lo que haríamos aquí sería... um, a ver, dame un segundo. Para el recorrido post-order probablemente sí tendríamos que agregar un poco más de código. Es lo que estoy pensando. Porque necesitarías guardar el 10 dos veces. Ok, no lo he analizado a fondo. Quiero pensar que sí se puede. Y si quieren la siguiente sesión, podemos hacer el análisis de cómo se vería este código. Si queremos hacer el recorrido pre-order o si queremos hacer el recorrido post-order. ¿Les parece? Sí, suena bien. Perfecto. Entonces ya guardé ahorita estos apuntes en cuanto al árbol que tenemos, el pseudocódigo, los comentarios que le agregué al pseudocódigo, etcétera. Entonces les voy a mandar la imagen para que ustedes la puedan tener y puedan estar practicando si ustedes quieren crear otro árbol o si quieren utilizar el árbol que está aquí y simplemente seguir los pasos. Si quieren como experimentar o practicar con este algoritmo para ver cómo funciona más a fondo, los invito a hacerlo. Es lo que a mí me ayudó. La primera vez que yo lo vi, se me hizo un poco complicado de entender. Entonces lo que hice fue simplemente crear mi propio árbol y decir, ok, voy a seguir los pasos para ver cómo se comporta. Y eso es lo que me ayuda a entenderlo. Entonces, si aún no les queda del todo claro, les recomiendo que lo hagan. Y pues sería todo de mi parte para este video. Pero así que lo voy a terminar. Y denme un segundo para dejar de compartir. ¿Dónde se deja de compartir? Acá arriba. De compartir. Bien. Entonces, ah, aquí lo que faltaría sería